La inflación es, sin exagerar, uno de los fenómenos económicos más poderosos y devastadores de nuestro tiempo. No aparece como un huracán que destruye de golpe, ni como un terremoto que sacude en minutos. Es más sutil, más silenciosa y, por eso mismo, más peligrosa. Su efecto se cuela poco a poco en la vida diaria, en la compra del pan, en el pago del transporte, en la factura del mercado, hasta que un día descubrimos que el dinero que ayer alcanzaba hoy parece humo que se desvanece entre los dedos. La llaman el impuesto de los pobres porque no discrimina en su impacto. Todos la sienten, pero son los más vulnerables quienes cargan con el peso más insoportable. Para una familia de ingresos limitados, cada alza de precios significa renunciar a algo. Primero se reduce el tamaño de las porciones, luego se pospone la compra de ropa, más tarde se cancela una cita médica o se aplaza un proyecto de educación. La inflación arrincona, limita y roba sueños, no solo billetes. Lo más cruel de este impuesto invisible es que no se vota en el Congreso ni se anuncia en cadena nacional. Nadie lo decreta oficialmente, pero está presente como un ladrón de guante blanco. Mientras los gobiernos prometen controlarlo y los bancos centrales juegan con tasas de interés, el ciudadano común vive cada día el resultado: salarios que no alcanzan, ahorros que se deshacen como sal en agua y deudas que se vuelven cadenas. La inflación no es un fenómeno abstracto reservado a economistas o tecnócratas. Es una realidad concreta que define qué comen los hogares, cuántas oportunidades tendrán los hijos, si habrá dinero para enfrentar una emergencia y hasta qué tan pacífica o violenta será una sociedad. Por eso, comprenderla no es un lujo académico, sino una necesidad de supervivencia. Este libro nace con una misión clara: desenmascarar la inflación como el verdadero impuesto de los pobres. Explicaremos sus causas, sus consecuencias, sus trampas psicológicas y políticas, y también las posibles salidas para protegerse. No se trata de un texto técnico, sino de una guía que baja la teoría al terreno de lo cotidiano, allí donde la inflación se siente más, en la nevera vacía, en el bolsillo apretado, en la frustración de trabajar más sin poder vivir mejor. Si entendemos cómo opera este monstruo silencioso, podremos dejar de ser sus víctimas. El conocimiento es la primera forma de defensa y también el inicio de la libertad financiera. Porque mientras algunos países repiten la historia de la inflación una y otra vez, quienes logran descifrar su mecanismo aprenden a anticiparse, a protegerse y a no caer en la trampa de pagar, sin darse cuenta, el impuesto más injusto de todos. Capítulo 1. El impuesto invisible. La mayoría de las personas entiende lo que significa pagar impuestos: un descuento mensual en la nómina, un cobro directo a la factura o una tarifa fija que se paga al Estado para financiar sus gastos. Es un hecho visible, registrado en leyes, presupuestos y debates públicos. Pero existe otro impuesto, mucho más perverso porque no se anuncia ni se aprueba en el Congreso: la inflación. La inflación funciona como un tributo silencioso que todos pagan, incluso quienes jamás han declarado renta o no tienen propiedades. Cada alza de precios es, en la práctica, una transferencia de riqueza desde los bolsillos de los ciudadanos hacia las arcas del sistema que emite dinero. Cuando los precios suben y el poder adquisitivo del dinero cae, el que gana un salario fijo ve cómo su esfuerzo de un mes alcanza para menos. No recibió una notificación oficial, no firmó ninguna autorización, pero ya ha pagado este impuesto invisible. El golpe más fuerte lo sienten los pobres, porque destinan la mayor parte de su ingreso a necesidades básicas. Una familia de bajos recursos gasta casi todo en alimentos, transporte, vivienda y servicios. Si la canasta básica sube un 10%, su presupuesto se desajusta por completo. En cambio, las familias con mayores ingresos suelen tener parte de su dinero invertido en activos que suben de valor con la inflación: propiedades, acciones, negocios. Así, mientras los más pobres pierden poder adquisitivo sin remedio, los más ricos, en muchos casos, se benefician o se protegen. Ese es el carácter injusto de la inflación: no castiga a todos por igual. Su estructura es regresiva, como un impuesto que cobra más a quien menos puede pagar. Y lo hace en silencio, sin que aparezca en la nómina, sin que el ciudadano pueda protestar en ventanillas oficiales. La inflación es el ladrón de guante blanco que vacía la nevera antes de que el dueño de casa se dé cuenta. Peor aún, este tributo erosiona la confianza. El trabajador pierde fe en el salario, el pequeño comerciante desconfía de su ganancia, el ahorrador siente que guardar dinero es inútil. Esa desconfianza colectiva es uno de los costos más altos de la inflación, porque rompe la base sobre la que se construye cualquier sociedad: la certeza de que el esfuerzo de hoy servirá para el bienestar de mañana. Comprender que la inflación es un impuesto invisible cambia la perspectiva. Ya no es solo un fenómeno económico abstracto, sino un mecanismo concreto de transferencia de riqueza que golpea con más fuerza a quienes menos tienen. Reconocerlo es el primer paso para aprender a defenderse,
porque mientras siga oculto detrás de cifras frías y discursos políticos, seguirá actuando como lo que es, el impuesto más injusto del mundo. Capítulo 2. Historia del dinero y la inflación. Para comprender la inflación hay que viajar al origen del dinero mismo. Antes de que existieran monedas, billetes o bancos, los seres humanos intercambiaban bienes directamente: trigo por pescado, pieles por herramientas, ganado por sal. Era el trueque, un sistema simple pero limitado. ¿Qué pasaba cuando alguien necesitaba pan y solo tenía piedras como ofrenda? No había equivalencia, no había fluidez. La sociedad necesitaba un lenguaje común para medir el valor. Ese lenguaje fue el dinero. Al principio, se escogieron bienes que tuvieran aceptación general: granos, conchas, sal, metales preciosos. Oro y plata se convirtieron en símbolos universales de riqueza porque eran escasos, divisibles y duraderos. Una moneda de oro representaba valor real, no solo un acuerdo social. Allí, en ese respaldo tangible, la inflación no tenía terreno fácil. El oro no se podía fabricar de la nada. El verdadero giro llegó con el papel moneda. Los billetes nacieron como simples certificados que aseguraban la existencia de oro guardado en algún lugar seguro. Pero pronto los gobiernos descubrieron la tentación. Si podían imprimir más papeles de los que realmente tenían respaldados, podían financiar guerras, proyectos y deudas sin aumentar impuestos visibles. Y fue allí donde nació el problema inflacionario moderno: la abundancia de dinero sin respaldo. La historia está llena de ejemplos. En la Roma antigua, los emperadores comenzaron a rebajar la pureza de las monedas de plata para emitir más. La gente lo notó, perdió confianza y los precios subieron. En la Europa medieval, los reyes financiaban sus ejércitos diluyendo la calidad de sus monedas, con idéntico resultado: inflación. Siglos más tarde, en el siglo XX, las grandes guerras impulsaron a los estados a imprimir papel sin límite. Cada exceso de emisión terminaba igual: dinero que valía menos, pueblos empobrecidos y élites protegidas. La ruptura definitiva llegó en 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro. Desde entonces, el dinero dejó de estar atado a un respaldo físico y pasó a ser completamente fiduciario, es decir, basado en confianza. Una confianza que, al romperse, expone al mundo entero a la inflación sin barreras. Hoy un billete vale solo porque todos aceptamos que vale, y el poder de los gobiernos para emitirlo no tiene más freno que la política monetaria. Así, la inflación no es un accidente reciente, sino un viejo fantasma que acompaña al dinero desde que dejamos el trueque. Es la consecuencia inevitable de un sistema en el que la tentación de crear riqueza artificial siempre está presente. Donde antes el oro limitaba a los reyes y emperadores, hoy la disciplina monetaria debería limitar a los bancos centrales. Pero la historia muestra una lección dolorosa: cada vez que el poder político y económico no resiste la tentación de multiplicar el dinero, el costo lo terminan pagando los mismos de siempre, los más pobres. Capítulo 3. ¿Qué es realmente la inflación? Pocas palabras generan tanta confusión como inflación. Se repite en noticieros, discursos políticos y conversaciones cotidianas, pero a menudo se malinterpreta. Muchos creen que inflación es simplemente que todo está más caro. La verdad es más profunda. La inflación no es el alza aislada de un producto, sino el aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía. Dicho de forma simple, la inflación ocurre cuando el dinero pierde valor. No es que los productos mágicamente se vuelvan más costosos, sino que la moneda compra cada vez menos. Si ayer con un billete se podía adquirir un kilo de arroz y hoy solo alcanza para medio, lo que realmente pasó es que el dinero perdió poder de compra. Ese deterioro es la esencia de la inflación. Las causas son múltiples, pero todas comparten un principio: cuando la cantidad de dinero en circulación crece más rápido que la producción de bienes y servicios, los precios se ajustan al alza. Entre las principales razones se destacan: la emisión excesiva de dinero, cuando un gobierno imprime billetes sin respaldo económico para cubrir gastos. El aumento de costos en la producción, por ejemplo cuando suben los combustibles, salarios o insumos básicos, y las empresas trasladan ese incremento al consumidor. El exceso de demanda, que ocurre cuando muchas personas quieren comprar más de lo que la economía puede producir, empujando los precios hacia arriba. Expectativas y especulación, ya que si la gente cree que los precios subirán, compra y almacena antes de tiempo, acelerando el mismo fenómeno que temía. Es importante diferenciar la inflación de otros fenómenos relacionados. Una devaluación ocurre cuando una moneda pierde valor frente a otra divisa, como el dólar. Esto puede provocar inflación, porque las importaciones se encarecen, pero no son lo mismo.
Tampoco se debe confundir con un aumento estacional de precios, como ocurre con frutas en temporada baja, ni con la hiperinflación, que es la versión extrema del problema, cuando los precios suben descontroladamente día tras día. La inflación es, en esencia, un problema de confianza y equilibrio. Confianza en la moneda, en la política económica y en la estabilidad futura. Equilibrio entre lo que circula como dinero y lo que se produce como riqueza real. Cuando ese balance se rompe, la inflación aparece como un recordatorio cruel. El dinero no es riqueza por sí mismo, solo un puente. Si se construye más puente que camino, al final no lleva a ninguna parte. Por eso, entender qué es realmente la inflación es clave para no caer en trampas de percepción. No se trata de un capricho del mercado ni de un golpe del destino. Es el resultado de decisiones humanas, políticas y económicas que, casi siempre, terminan recayendo en quienes menos margen tienen para defenderse, los pobres. Capítulo 4. Inflación vs. Devaluación. En la conversación diaria se suelen usar como sinónimos, pero inflación y devaluación no son lo mismo, aunque ambas terminan golpeando el mismo lugar, el bolsillo de las familias. Comprender la diferencia es esencial para reconocer de dónde proviene la pérdida del poder adquisitivo y cómo defenderse de ella. La inflación, como vimos antes, es el aumento sostenido y generalizado de los precios dentro de una economía. Significa que el dinero, en términos internos, cada vez alcanza para menos. Afecta directamente a la vida cotidiana. Lo que comprabas el mes pasado en el supermercado ahora cuesta más, aunque tu salario siga igual. Es un fenómeno que mide la salud interna de una moneda frente a los bienes y servicios de su propio país. La devaluación, en cambio, es la pérdida de valor de una moneda en relación con otra divisa extranjera. Por ejemplo, si un dólar costaba 3.000 pesos y ahora cuesta 5.000, la moneda local se ha devaluado frente al dólar. Este fenómeno no siempre se traduce automáticamente en inflación, pero suele provocarla porque gran parte de lo que consumimos depende de importaciones, alimentos, combustibles, insumos industriales, tecnología. Cuando la moneda local se debilita, todo lo que viene de afuera se encarece, y esos mayores costos terminan trasladándose a los consumidores. La diferencia clave es que la inflación es un fenómeno interno, mientras que la devaluación es un fenómeno externo. Sin embargo, ambos pueden combinarse y retroalimentarse. Una devaluación fuerte puede detonar inflación al encarecer importaciones, y una inflación alta puede provocar devaluación si los inversionistas pierden confianza en la moneda y prefieren refugiarse en divisas más estables. Para las familias, poco importa la etiqueta técnica, lo que sienten es que su dinero se evapora. El salario alcanza para menos productos locales por efecto de la inflación, y al mismo tiempo, se necesitan más billetes para comprar productos importados por efecto de la devaluación. En países con economías frágiles, esta doble presión es devastadora. La gente pierde poder adquisitivo por dos frentes al mismo tiempo. La confusión entre inflación y devaluación no es inocente. Muchos gobiernos utilizan esta ambigüedad para maquillar responsabilidades. Si los precios suben, culpan a la devaluación mundial. Si la moneda se desploma, culpan a la inflación global. Pero en ambos casos, el ciudadano común paga las consecuencias mientras la explicación técnica se convierte en excusa política. Entender la diferencia no cambia el golpe inmediato en el bolsillo, pero ayuda a identificar el origen del problema y, sobre todo, a planear estrategias de defensa. Porque si la inflación es interna, la solución está en la política económica del país. Si la devaluación es externa, la protección puede buscarse en activos más estables o en monedas fuertes. En ambos casos, lo fundamental es no quedarse a merced de la confusión. Lo que no se entiende, no se controla, y lo que no se controla termina controlándonos. Capítulo 5. La pérdida silenciosa del salario. Antes de iniciar con este capítulo, nos alegraría mucho si fueras uno de los primeros en dejar tu like y suscribirte. El salario es, para la mayoría de las personas, la única fuente de ingreso y la base sobre la cual se construye la vida. Se trabaja un mes entero con la expectativa de que el pago recibido cubra comida, vivienda, transporte, educación y, si sobra algo, un pequeño ahorro. Pero la inflación convierte ese esfuerzo en una paradoja cruel. Aunque el salario pueda aumentar en cifras nominales, en la práctica cada vez alcanza para menos. Este fenómeno se conoce como pérdida del poder adquisitivo. Es silencioso porque no se ve en el cheque ni en la cuenta bancaria. Allí aparecen los mismos números o incluso un poco más, producto de aumentos periódicos. Sin embargo, al llegar al supermercado o al mercado local, la realidad se impone. La canasta básica cuesta más, el transporte ha subido, las facturas de servicio son más altas. Lo que antes se resolvía con un sueldo completo ahora exige endeudarse o renunciar a ciertas necesidades.
El problema se agrava porque los salarios rara vez crecen al mismo ritmo que los precios. Los ajustes salariales suelen estar atados a decisiones políticas, negociaciones sindicales o decretos oficiales, mientras que los precios se mueven a diario, sin pedir permiso. El trabajador queda atrapado en una carrera desigual, corre detrás de un tren que ya se alejó. En esta dinámica, los más afectados son los asalariados de bajos ingresos. Ellos destinan casi la totalidad de su salario a gastos básicos, y por lo tanto, no tienen margen de maniobra. Si el arroz, el aceite y el transporte suben de precio, no pueden dejar de consumirlos. En cambio, las familias de ingresos más altos, que destinan parte de su salario a ahorro o inversión, logran protegerse en mayor medida. La pérdida silenciosa del salario no solo erosiona el bolsillo, también afecta la motivación. El trabajador siente que, por más que se esfuerce, nunca avanza. Cada aumento prometido se convierte en humo en cuestión de semanas. Ese desánimo colectivo es peligroso, debilita la productividad, alimenta la frustración social y puede detonar conflictos más profundos. El mensaje oculto de la inflación es devastador: tu trabajo vale menos cada día. No lo dice con palabras, lo dice en el mercado, en la factura de la luz, en la matrícula escolar. Y aunque la mayoría de las personas percibe que algo anda mal, pocos entienden que lo que se esconde detrás es un impuesto silencioso, tan real como cualquier deducción en la nómina, pero mucho más injusto porque nadie lo aprueba ni lo controla. Reconocer esta pérdida invisible es el primer paso para protegerse. El salario no puede ser visto solo en números nominales, sino en su capacidad real de compra. Quien ignora esta diferencia queda condenado a una ilusión: creer que gana más cuando en realidad cada día vive con menos. Capítulo 6. El efecto dominó en los hogares pobres. La inflación golpea a toda la sociedad, pero lo hace con distinta intensidad. En los hogares pobres, el impacto no es solo económico, es un efecto dominó que arrastra cada aspecto de la vida cotidiana. Cuando los precios suben, no se trata únicamente de ajustar cifras en una hoja de cálculo, se trata de decidir qué necesidad básica quedará insatisfecha. Las familias de bajos ingresos gastan la mayor parte de su dinero en bienes esenciales: comida, transporte, vivienda y servicios públicos. A diferencia de quienes tienen ingresos más altos, no existe un margen de maniobra para recortar gastos en ocio, viajes o lujos. En la pobreza, cada peso tiene un destino vital. Por eso, cuando el pan o el arroz suben de precio, no queda alternativa distinta a reducir la cantidad, buscar sustitutos más baratos o endeudarse. Este primer ajuste genera un efecto dominó. La reducción en la calidad de la alimentación afecta la salud debilitada incrementa la necesidad de medicamentos, los medicamentos encarecidos reducen aún más el presupuesto, y el gasto en medicinas desplaza otras prioridades como la educación o el transporte. Un pequeño incremento en la canasta básica puede convertirse en un desajuste general que compromete el futuro entero de una familia. El impacto también se siente en la educación de los hijos. Cuando el dinero no alcanza, se aplazan matrículas, se reduce la compra de útiles o se abandona la idea de estudios superiores. Lo mismo ocurre con la vivienda. Las familias que alquilan se ven obligadas a mudarse a barrios más lejanos o inseguros, lo que a su vez aumenta los costos de transporte y tiempo. La inflación no solo reduce el consumo inmediato, también deteriora las oportunidades de progreso a largo plazo. Mientras tanto, las familias de mayores ingresos pueden amortiguar el golpe. Si el precio de los alimentos sube, dedican un porcentaje menor de su presupuesto. Si la inflación encarece la vivienda, tienen ahorros o activos que suben de valor. Es esta asimetría la que convierte a la inflación en un mecanismo regresivo: cobra más caro al que menos tiene. El resultado es un círculo vicioso. Los hogares pobres, al quedar atrapados en el efecto dominó de la inflación, se ven obligados a renunciar a lo que les permitiría salir de esa condición: educación de calidad, salud preventiva, vivienda digna, ahorro. La inflación se convierte entonces en una máquina de perpetuar la pobreza, pues erosiona no solo el presente sino también las posibilidades de futuro. Por eso se dice que la inflación es el impuesto más injusto. No solo quita dinero, también roba oportunidades. Y cuando la desesperación se acumula en millones de familias que no ven salida, el efecto dominó trasciende el ámbito económico y se convierte en un problema social: más violencia, más informalidad, más desesperanza. Lo que comenzó con el alza de un alimento termina cambiando el destino de generaciones enteras. Capítulo 7. El espejismo de los aumentos salariales. Cada año, en distintos países, se anuncian con bombo y platillo los incrementos del salario mínimo o los ajustes salariales generales. Los discursos políticos hablan de justicia social, de avances para los trabajadores y de un esfuerzo del gobierno por mejorar la calidad de vida. Pero en la práctica, para millones de personas,
esos aumentos se convierten en un espejismo, parecen mejoras, pero desaparecen casi al instante bajo la sombra de la inflación. El salario nominal, la cifra que aparece en el contrato o en la nómina, puede subir un 5%, un 10% o incluso más. Sin embargo, lo que realmente importa es el salario real, es decir, la capacidad de ese dinero para comprar bienes y servicios. Si el aumento salarial es del 10% pero la inflación anual es del 12%, el trabajador no ha ganado nada, en realidad ha perdido poder adquisitivo. En otras palabras, puede recibir más billetes, pero con menos valor. El espejismo es doble. Por un lado, el trabajador recibe un aumento que, en el corto plazo, le da una sensación de alivio. Compra más en el primer mes, siente que hay aire en el bolsillo. Pero pronto la economía ajusta sus precios. El pan, la carne, el transporte y hasta el alquiler suben, y lo que parecía un beneficio se diluye en semanas. Por otro lado, el empleador, obligado a pagar salarios más altos, suele trasladar ese costo a los precios de sus productos o servicios, lo que alimenta el mismo ciclo inflacionario. Así, los aumentos salariales que no están acompañados de un verdadero control de la inflación son como llenar un balde roto. Por más agua que se vierta, siempre se escapa. Los gobiernos lo saben, pero aún así utilizan el anuncio de incrementos como herramienta política. En el papel, los números mejoran. En la vida real, el trabajador sigue corriendo detrás de precios que avanzan más rápido que su salario. El resultado de este engaño sistemático es la frustración colectiva. El trabajador siente que nunca alcanza, que su esfuerzo no se ve recompensado y que, pese a los aumentos, la vida cada día es más cara. Esa percepción erosiona la confianza en las instituciones y alimenta el descontento social. El verdadero reto no está en subir los salarios de forma nominal, sino en garantizar que ese dinero mantenga su poder de compra. Mientras la inflación corra más rápido que los aumentos, todo incremento salarial será solo un espejismo en el desierto, un destello que promete alivio, pero que se desvanece antes de poder saciar la sed. Capítulo 8. La canasta básica como termómetro social. Cuando se habla de inflación en cifras macroeconómicas, muchas veces se oculta lo esencial, cómo impacta en la mesa de cada familia. Allí es donde la inflación se vuelve más tangible y dolorosa, en el precio del pan, del arroz, de la leche y de la carne. La llamada canasta básica es, en realidad, el verdadero termómetro social de un país, porque refleja de manera directa cuánto cuesta sobrevivir. La canasta básica no es un concepto abstracto. Es el conjunto de bienes y servicios mínimos que un hogar necesita para subsistir. Incluye alimentos esenciales, transporte, vivienda, salud y educación. Pero, en la práctica, son los alimentos los que se llevan la mayor parte del ingreso en los hogares de bajos recursos. Por eso, cuando los precios de estos productos suben, el golpe es inmediato y profundo. Un incremento del 10% en el precio de la carne o del aceite puede parecer manejable para una familia de ingresos altos, que dedica solo una fracción de su salario a la alimentación. Pero para una familia pobre, donde hasta el 70% de los ingresos se destina a comer, ese aumento significa tener que reducir las porciones, eliminar productos nutritivos o reemplazarlos por opciones de menor calidad. La inflación en los alimentos no solo afecta el bolsillo, afecta directamente la salud y la nutrición de millones de personas. El alza en la canasta básica también genera tensiones sociales. Una población que ve encarecerse lo esencial comienza a perder confianza en las instituciones. No importa que las estadísticas oficiales digan que la inflación anual es del 7% si el arroz ha subido un 20% y el transporte un 15%. La percepción de la gente se mide en la plaza de mercado, no en las oficinas gubernamentales. Por eso la canasta básica es, además de un indicador económico, un indicador político y social. Cuando los alimentos suben más que el resto de los bienes, la brecha entre ricos y pobres se amplía. Los primeros pueden absorber el impacto o incluso beneficiarse si tienen inversiones en sectores productivos. Los segundos quedan atrapados en una espiral que les obliga a elegir entre comer menos, endeudarse o sacrificar otros gastos vitales. Así, la canasta básica se convierte en el espejo más honesto de la desigualdad. Comprender la inflación desde este ángulo revela la magnitud del problema. No se trata de estadísticas ni de promesas de control monetario, sino de la vida cotidiana de millones de familias que luchan por llenar la nevera. La verdadera inflación no está en los informes oficiales, está en la mesa de cada hogar. Y la canasta básica es el termómetro que nunca miente. Capítulo 9. El impacto en el ahorro pequeño. Antes de continuar con el siguiente capítulo, te recuerdo que si no te has suscrito quizás nunca nos volvamos a ver. En muchas culturas el ahorro se presenta como una virtud indispensable. Guarda para el futuro, aconsejan los padres a sus hijos.
Y aunque el consejo es sabio en esencia, en tiempos de inflación se convierte en una trampa silenciosa. Quien guarda dinero en efectivo o en cuentas bancarias con intereses bajos, en realidad, está perdiendo valor cada día. Imaginemos a una persona que guarda 100.000 pesos bajo el colchón. Ese dinero parece intacto al cabo de un año, los mismos billetes, la misma cantidad. Pero si durante ese tiempo los precios subieron un 15%, esos 100.000 pesos ya no alcanzan para comprar lo mismo. El valor real del ahorro se redujo sin que la persona lo notara. Es como ver cómo la arena se escurre entre los dedos aunque se apriete con fuerza. Incluso cuando el dinero se deposita en cuentas de ahorro formales, la situación no mejora demasiado. Si un banco ofrece un interés del 3% anual y la inflación es del 10%, el ahorrador perdió un 7% de poder adquisitivo en términos reales. El pequeño ahorro, pensado como un refugio, se convierte en un mecanismo de empobrecimiento. El problema es más grave en los sectores populares, donde el ahorro es fruto de grandes sacrificios. Las familias pobres que logran guardar algo lo hacen privándose de necesidades inmediatas. Por eso, cuando descubren que ese dinero ha perdido valor, sienten frustración y desconfianza en el sistema financiero. Esto, a su vez, alimenta la cultura de guardar efectivo en casa, lo que expone a las personas a riesgos de robo y mantiene el ciclo de pérdida silenciosa. La inflación actúa como un enemigo invisible del pequeño ahorrador. Mientras que los grandes capitales pueden refugiarse en activos como bienes raíces, acciones o divisas, los ahorros modestos quedan atrapados en un entorno donde cada día valen menos. Así, el mensaje es claro: ahorrar en efectivo o en cuentas de bajo rendimiento en un contexto inflacionario no es seguridad, es autoengaño. La lección es dura, pero necesaria. Quien ahorra debe hacerlo de forma inteligente, buscando mecanismos que al menos igualen o superen la inflación. De lo contrario, lo que parece un colchón para el futuro se convierte en una sábana cada vez más delgada que no alcanza para cubrir las necesidades cuando llegue el momento. Capítulo 10. La deuda como escape aparente. Cuando el salario no alcanza y el ahorro se desvanece por la inflación, muchas familias recurren a la deuda como salvavidas inmediato. Pedir prestado parece una salida rápida, permite comprar alimentos, pagar servicios o cubrir emergencias que no dan espera. Sin embargo, lo que comienza como un alivio momentáneo pronto se transforma en una carga pesada que erosiona aún más la estabilidad económica del hogar. La deuda en contextos inflacionarios suele ser usada para costear necesidades básicas, no para invertir ni generar ingresos. Es decir, no se trata de un crédito que construye futuro, sino de un préstamo que apenas sostiene el presente. La tarjeta de crédito en el supermercado, el préstamo rápido para pagar el arriendo o el fiado en la tienda son síntomas de esta dinámica. El problema es que cada vez que se recurre a esa solución, la familia compromete parte de sus ingresos futuros para cubrir gastos pasados. En teoría, endeudarse podría ser positivo si la inflación juega a favor del deudor, ya que el dinero que se devuelve en el futuro vale menos que el prestado en el presente. Pero en la práctica, las tasas de interés suelen ser mucho más altas que la inflación, lo que convierte al deudor en esclavo de cuotas que crecen con recargos, comisiones y penalidades. Lo que se toma como préstamo en un instante de necesidad puede multiplicarse varias veces en obligaciones impagables. El círculo se vuelve perverso, la inflación encarece la vida, la deuda cubre el vacío, y luego los intereses agrandan aún más el hueco financiero. Las familias pobres son las más vulnerables a esta trampa porque carecen de acceso a créditos baratos y terminan recurriendo a préstamos informales, agiotistas o tarjetas con intereses abusivos. Al final, trabajan para pagar deudas en lugar de trabajar para progresar. La deuda, que en principio aparece como un puente para cruzar el río de la escasez, acaba convirtiéndose en una cadena que ata a las personas a una orilla de dependencia y desesperanza. Este escape aparente no soluciona la raíz del problema inflacionario, solo posterga sus efectos mientras los hace más graves. La lección es clara: cuando la deuda se utiliza para cubrir necesidades básicas en tiempos de inflación, deja de ser un instrumento financiero y se convierte en un mecanismo de supervivencia que cobra un precio muy alto. En lugar de abrir caminos hacia adelante, encierra a las familias en un ciclo peligroso que se repite con cada compra fiada y con cada cuota vencida. Capítulo 11. La inflación y los negocios pequeños. La inflación no golpea a todos por igual. Mientras las grandes empresas tienen capacidad de negociar con proveedores, ajustar precios estratégicamente y acceder a créditos con mejores condiciones, los negocios pequeños quedan expuestos en la primera línea de fuego. Tenderos, comerciantes y emprendedores de base cargan con el peso de una economía que encarece insumos, reduce las ventas y achica sus márgenes de ganancia hasta poner en riesgo su supervivencia. Un tendero que compra al por mayor para surtir su tienda ve cómo, semana a semana,
el costo de los productos aumenta. Cuando traslada esos incrementos al consumidor, sus clientes también golpeados por la inflación compran menos. Si decide no subir los precios para mantener la clientela, sacrifica su ganancia. Está atrapado entre dos fuerzas, proveedores que cobran más y compradores que tienen menos dinero para gastar. Los pequeños emprendedores enfrentan otra dificultad, el acceso limitado a financiamiento barato. Mientras una gran empresa puede conseguir créditos con tasas más bajas o incluso financiamiento internacional, un comerciante de barrio o un microempresario debe recurrir a préstamos más costosos. Eso significa que, además de luchar contra la inflación, soporta intereses que devoran lo poco que queda de su flujo de caja. A la par, los costos fijos también se encarecen. El arriendo del local sube, los servicios públicos se ajustan y el transporte de mercancías se vuelve más caro. Todo esto genera un cóctel que exprime la resistencia de los pequeños negocios. Muchos optan por recortar personal o reducir inventario, lo que los deja aún más vulnerables frente a imprevistos o cambios en la demanda. La diferencia crucial está en la capacidad de adaptación. Una gran cadena de supermercados puede absorber pérdidas temporales, renegociar contratos o diversificar su oferta. En cambio, la tienda de la esquina depende del día a día, de las ventas inmediatas para sobrevivir. Cada alza de precios golpea directamente su estabilidad. Por eso, en tiempos de inflación, los pequeños negocios son los primeros en cerrar y los últimos en recuperarse. Detrás de cada persiana bajada no solo hay un negocio que desaparece. También hay empleos perdidos, familias enteras que dependían de ese ingreso y comunidades que se quedan sin uno de sus referentes cotidianos. La inflación, en este nivel, no es una estadística, es la diferencia entre mantener vivo un sueño emprendedor o verlo colapsar. Capítulo 12. La trampa del efectivo. Guardar dinero bajo el colchón siempre se ha visto como una forma de seguridad. Muchas personas creen que tener billetes a la mano les da control y tranquilidad frente a la incertidumbre. Sin embargo, en un contexto inflacionario, ese hábito es una de las trampas más costosas que existen, porque el dinero guardado pierde valor cada día que pasa. El efectivo no genera intereses ni se multiplica. Es estático, inerte. Mientras los precios suben, los billetes permanecen iguales, como si el tiempo no pasara por ellos. El problema es que, en la práctica, el tiempo sí pasa, y con él, el poder adquisitivo se erosiona. Lo que hoy alcanza para llenar la despensa, mañana solo cubre la mitad, y en un año quizá no sirva más que para un par de productos básicos. El colchón, la caja fuerte casera o el cajón de la mesa de noche no protegen al ahorrador, lo condenan a perder riqueza silenciosamente. Y lo más paradójico es que, cuanto más tiempo se guarde el dinero, mayor será la pérdida. En este escenario, la inflación funciona como un impuesto oculto que castiga la pasividad financiera. La costumbre de acumular efectivo en casa suele estar ligada a la desconfianza en los bancos, al miedo al robo digital o a la falta de acceso al sistema financiero. Aunque esas razones tienen fundamentos comprensibles, el resultado es siempre el mismo, billetes que se desvalorizan día tras día. Incluso en cuentas bancarias sin intereses relevantes, la situación apenas mejora, porque el dinero sigue perdiendo terreno frente a la inflación. El verdadero error está en confundir seguridad con inmovilidad. Tener dinero guardado no es seguridad, es una ilusión de control. La auténtica protección radica en colocar ese dinero en instrumentos que generen rendimiento, al menos por encima del nivel inflacionario. De lo contrario, la persona que confía en su colchón como refugio descubrirá tarde o temprano que no estaba guardando riqueza, sino dejándola evaporar en silencio. Capítulo 13. Inflación y desigualdad. La inflación no es neutral. Aunque se presenta como un fenómeno que afecta a todos, en realidad golpea con mayor fuerza a los pobres y favorece, en muchos casos, a los ricos. La diferencia no radica en el fenómeno mismo, sino en la capacidad de cada grupo para defenderse de sus efectos. Allí es donde la desigualdad se profundiza. Mientras unos pierden lo poco que tienen, otros logran protegerse e incluso sacar ventaja. Los sectores más vulnerables destinan la mayor parte de sus ingresos a consumo inmediato. Cada aumento en el precio de los alimentos, el transporte o la vivienda impacta de manera directa y devastadora. No tienen margen de maniobra, porque apenas alcanzan a cubrir lo esencial. Así, cualquier alza en la canasta básica se traduce en hambre, sacrificios o endeudamiento. La inflación actúa como un impuesto que castiga la pobreza, porque consume los ingresos de quienes no tienen cómo protegerlos. En contraste, los más ricos disponen de herramientas para resguardar su patrimonio. Cuando anticipan inflación, compran activos que se valorizan con el tiempo, bienes raíces, acciones, divisas o metales preciosos. Estos activos no solo mantienen su valor,
sino que muchas veces se incrementan precisamente porque la inflación los convierte en refugios seguros. Lo que para los pobres es una pérdida, para los ricos puede ser una oportunidad de ganar. El acceso a la información también juega un papel clave. Las familias adineradas suelen estar mejor asesoradas, tienen contactos en el sistema financiero y entienden cómo mover su capital con rapidez. En cambio, los pobres carecen de educación financiera o de opciones reales para reaccionar. El resultado es un terreno desigual, donde los que más recursos poseen salen mejor librados de la tormenta económica. Así, la inflación no solo erosiona el poder adquisitivo, también amplía la brecha social. Los pobres cargan con el peso de precios que suben más rápido que sus ingresos, mientras los ricos usan su capital para blindarse. En este sentido, la inflación es un mecanismo que redistribuye riqueza de forma regresiva, le quita más al que menos tiene y le permite al que más posee mantenerse a salvo o incluso crecer. Comprender esta dinámica es esencial para entender por qué la inflación no es solo un problema económico, sino también un problema de justicia social. Allí donde los pobres no tienen cómo protegerse, la desigualdad se convierte en una herida más profunda, alimentada por un enemigo que se disfraza de fenómeno inevitable. Capítulo 14. El precio político de imprimir dinero. Si no te has suscrito, este es el mejor momento. Me anima a darte este contenido en formato audiolibro. Cuando los gobiernos enfrentan crisis económicas, déficits fiscales o presiones sociales por mayor gasto público, la tentación de imprimir dinero aparece como una solución rápida. Emitir billetes parece una salida fácil, no requiere endeudarse con otros países ni aplicar reformas impopulares, y en el corto plazo ofrece la ilusión de liquidez y abundancia. Sin embargo, detrás de esa aparente magia se esconde uno de los mecanismos más destructivos para la economía de un país, y en especial, para su población más vulnerable. La emisión descontrolada rompe el equilibrio natural entre la cantidad de dinero en circulación y la producción real de bienes y servicios. Cuando hay más billetes persiguiendo la misma cantidad de productos, los precios inevitablemente suben. En términos simples, el valor del dinero se diluye. El resultado no es prosperidad, sino inflación acelerada que puede desembocar en hiperinflación, un escenario donde la moneda pierde su función básica y la confianza en ella se desvanece. Los efectos sociales de esta práctica son devastadores. El ciudadano común ve cómo sus ahorros pierden valor a una velocidad vertiginosa, como su salario apenas alcanza para lo básico y como cada día necesita más billetes para comprar lo mismo. La sensación de estabilidad desaparece, y con ella se erosiona la confianza en las instituciones. Para los más pobres, la emisión de dinero no significa acceso a más riqueza, sino la condena a una pobreza más profunda. Desde el punto de vista político, imprimir dinero puede dar oxígeno momentáneo a un gobierno, permitiéndole financiar programas sociales, subsidios o infraestructura que le compran popularidad inmediata. Pero ese respiro es corto, porque los costos se pagan pronto en forma de descontrol inflacionario, fuga de capitales y pérdida de credibilidad internacional. A largo plazo, los gobiernos que recurren sistemáticamente a esta práctica terminan debilitando su legitimidad y enfrentando crisis sociales de magnitud. El precio político de imprimir dinero es, en última instancia, la pérdida de confianza. Una vez que la población percibe que el valor de su moneda depende más de la decisión arbitraria de un gobierno que de la solidez de la economía, comienza a refugiarse en divisas extranjeras, en trueques o en mercados paralelos. Esa desconfianza, una vez instalada, es difícil de revertir y deja cicatrices que duran décadas. Imprimir dinero sin control no es un acto de soberanía, es un acto de irresponsabilidad política que traslada el costo de hoy a las generaciones de mañana. Cada billete nuevo que se produce sin respaldo es, en el fondo, un impuesto oculto que recae sobre los ciudadanos, especialmente los más pobres, que no tienen mecanismos para defenderse de la inflación que inevitablemente seguirá. Capítulo 15. Cuando la moneda pierde confianza. El dinero no es solo un pedazo de papel ni un número en una pantalla. Es, ante todo, un pacto social basado en la confianza. Creemos en él porque estamos seguros de que mañana servirá para comprar lo mismo que hoy, que podremos ahorrar para el futuro o pagar una deuda sin que el valor se desvanezca en el camino. Cuando esa confianza se quiebra, no solo tambalea la economía, también se fractura la vida cotidiana de las personas. Vivir con una moneda que cada día vale menos genera un desgaste psicológico profundo. La gente pierde la capacidad de planear, porque lo que ahorran hoy se devalúa mañana. El salario que parecía suficiente al inicio del mes se convierte en una carrera contra el tiempo. Hay que gastarlo lo más rápido posible antes de que los precios suban de nuevo. El dinero deja de ser un medio de previsión y se convierte en un recurso de uso inmediato, un bien perecedero como la leche o el pan. Esta inestabilidad también afecta el tejido social. Cuando el valor del dinero se evapora,
la confianza en el Estado y en las instituciones financieras se deteriora. Las personas buscan alternativas, refugiarse en monedas extranjeras, recurrir al trueque, usar criptomonedas o almacenar productos básicos como si fueran tesoros. Lo que surge es una economía de supervivencia, donde la prioridad no es progresar, sino resistir. El impacto psicológico no puede subestimarse. La inflación constante alimenta la ansiedad, la incertidumbre y la sensación de impotencia. Las familias se ven forzadas a vivir en modo defensivo, posponiendo proyectos, renunciando a sueños y enfocándose únicamente en el día a día. En lugar de construir un futuro, se limitan a apagar incendios. Además, cuando la moneda pierde confianza, se deteriora la cohesión social. La frustración se convierte en enojo, el enojo en protestas y las protestas en crisis políticas. La moneda, que alguna vez unió a una nación bajo un mismo símbolo de valor, se transforma en recordatorio de un fracaso colectivo. En última instancia, la confianza en la moneda es confianza en el país mismo. Cuando los ciudadanos dejan de creer en su dinero, dejan de creer en quienes lo administran. Y esa ruptura, más que un problema económico, es una herida social y psicológica que tarda años en sanar. Capítulo 16. El ciclo vicioso de precios y salarios. Cuando la inflación golpea con fuerza, una de las respuestas más comunes es exigir aumentos salariales. Sindicatos, trabajadores y ciudadanos presionan para que los sueldos suban al ritmo de los precios, y los gobiernos o empleadores, tarde o temprano, acceden a esos incrementos. A primera vista, parece una solución justa y necesaria. Si todo cuesta más, es lógico que la gente gane más. Sin embargo, lo que parece un remedio muchas veces se convierte en gasolina para el mismo incendio. El problema radica en la dinámica circular que se genera. Cuando los salarios suben de forma generalizada, las empresas enfrentan un aumento inmediato en sus costos de producción. Para mantener su rentabilidad, trasladan esos costos a los precios finales de sus bienes o servicios. Esa subida de precios erosiona rápidamente el aumento salarial recibido, obligando a pedir nuevos ajustes. De esta manera se activa un ciclo vicioso: más salarios, más precios, más inflación. Este fenómeno, conocido como la espiral precios-salarios, no solo impide que los trabajadores mejoren realmente su poder adquisitivo, sino que crea un círculo de expectativas inflacionarias. La gente comienza a anticipar que todo subirá, y esa anticipación acelera aún más la subida de precios, porque los vendedores ajustan sus tarifas de forma preventiva y los compradores intentan gastar antes de que todo se encarezca aún más. Para los trabajadores, este ciclo es particularmente frustrante. El aumento salarial, que en teoría debería significar progreso, se convierte en una carrera interminable contra una inflación que siempre corre más rápido. Lo que hoy es un alivio, mañana es apenas una ilusión. Y en el camino, la productividad real de la economía no necesariamente crece, lo que significa que los salarios están aumentando sin que exista un respaldo en mayor producción o eficiencia. El resultado es una paradoja amarga. Los incrementos de sueldo que deberían proteger al trabajador terminan siendo uno de los factores que alimentan la misma inflación que los devora. Es un equilibrio frágil y complejo, donde lo urgente muchas veces le gana a lo importante, y las soluciones de corto plazo abren problemas más profundos en el mediano y largo plazo. En este contexto, el verdadero reto no es simplemente subir salarios, sino hacerlo dentro de un marco de políticas que controlen la inflación, aumenten la productividad y generen estabilidad. De lo contrario, la espiral de precios y sueldos seguirá girando sin fin, dejando a los trabajadores atrapados en una rueda que nunca se detiene. Capítulo 17. Inflación y vivienda. La vivienda es uno de los campos donde la inflación golpea con más fuerza y más desigualdad. Para los pobres y la clase media-baja, tener un techo seguro es la base de cualquier proyecto de vida. Pero cuando los precios suben sin control, ese derecho se convierte en un lujo cada vez más inalcanzable. La inflación transforma lo que debería ser estabilidad en incertidumbre permanente. Los arriendos son el primer termómetro de este fenómeno. Cuando sube la inflación, los propietarios ajustan las rentas con base en los índices oficiales, o en muchos casos, por encima de ellos. El inquilino, que ya ve encarecidos los alimentos, el transporte y los servicios básicos, debe destinar una parte cada vez mayor de su ingreso al pago del alquiler. La vivienda, que debería ser un refugio, se convierte en un peso que amenaza con desestabilizar todo el presupuesto familiar. Para quienes sueñan con comprar casa, la situación es aún más compleja. La inflación encarece los materiales de construcción, la mano de obra y los créditos hipotecarios. El resultado son precios de vivienda cada vez más altos y cuotas de financiación más pesadas. Lo que antes era un sueño posible con esfuerzo y ahorro, se transforma en una meta lejana que se diluye con cada año de inflación acumulada.
El problema se agrava porque la vivienda no es un gasto prescindible. Nadie puede decidir no pagar arriendo o no buscar dónde vivir. Esa necesidad ineludible hace que la inflación en el sector golpee de manera directa y brutal. Mientras tanto, los propietarios con varias viviendas suelen salir beneficiados. Sus activos se valorizan y sus ingresos por arriendo aumentan, lo que amplía aún más la brecha entre quienes tienen y quienes aspiran a tener. En contextos de alta inflación, los pobres no solo quedan atrapados en el ciclo del alquiler caro, sino que también pierden la posibilidad de acumular patrimonio. La casa propia, que en muchas sociedades representa el símbolo máximo de progreso, se convierte en un sueño que se aleja año tras año. Sin acceso a crédito asequible ni capacidad de ahorro real, las familias se resignan a vivir en arriendo indefinidamente, viendo cómo buena parte de sus ingresos se destinan a enriquecer a otros. La vivienda en tiempos de inflación se transforma en un espejo de la desigualdad. Unos pocos acumulan propiedades que se valorizan, mientras la mayoría lucha por mantener un techo digno sobre sus cabezas. En este terreno, la inflación no solo es un problema económico, es un factor que define quién puede aspirar a estabilidad y quién está condenado a la incertidumbre perpetua. Capítulo 18. El transporte y la inflación del día a día. Pocos gastos revelan de manera tan clara el impacto de la inflación como el transporte. Para millones de personas que dependen del bus, del metro o de un mototaxi para llegar al trabajo, estudiar o llevar a los hijos al colegio, cada incremento en el pasaje, por mínimo que parezca, obliga a reorganizar todo el presupuesto familiar. Lo que para algunos es apenas unos centavos, para quienes viven al día significa dejar de comprar un pan, reducir las porciones de comida o posponer la compra de un cuaderno. El transporte es un gasto inevitable. No se puede prescindir de él sin arriesgar el sustento, porque no ir a trabajar o no asistir a clases no es una opción. Por eso, cuando suben los pasajes, la presión sobre los hogares de bajos ingresos es inmediata. El impacto es aún mayor porque estos aumentos rara vez vienen solos, suelen estar acompañados de encarecimiento en combustibles, repuestos, llantas o peajes, lo que a su vez eleva los costos del transporte de carga y termina encareciendo los alimentos y bienes básicos. De esta manera, el transporte se convierte en un canal directo por el que la inflación se transmite a toda la economía doméstica. Cada alza en el pasaje no solo vacía un poco más los bolsillos, sino que también dispara otros precios. La inflación del transporte es doble, se siente en el costo de movilizarse y en el costo de todo lo que se transporta. El efecto psicológico también es fuerte. El trabajador que debe tomar 2 o 3 buses al día percibe el alza como una forma de castigo. Siente que el fruto de su esfuerzo se esfuma en trayectos obligados, que gasta más en ir a trabajar que en disfrutar de lo que gana. Esa percepción erosiona la confianza y alimenta el malestar social, porque el transporte toca la vida cotidiana de todos, sin excepción. Al final, la inflación en el transporte es un recordatorio de cómo los grandes problemas macroeconómicos se reflejan en las pequeñas rutinas diarias. No es una cifra fría en un informe técnico, es el dinero exacto que falta para completar la comida de la semana o el uniforme del hijo. Y para millones de familias, cada centavo que sube el pasaje marca la diferencia entre llegar con el presupuesto justo o quedarse corto antes de fin de mes. Capítulo 19. El costo oculto de la inflación en la educación. La educación debería ser la escalera que permite a las familias salir de la pobreza, pero en contextos inflacionarios se transforma en un gasto cada vez más difícil de sostener. Cuando los precios aumentan sin freno, estudiar deja de ser un derecho accesible y comienza a verse como un lujo reservado para quienes tienen mayor poder adquisitivo. Si has llegado hasta aquí, demuestras tu compromiso y tu deseo de emprender es serio. Has absorbido ideas poderosas, pero seamos honestos, la información gratuita, aunque útil, a menudo se queda en teoría. Tu cerebro solo le da el verdadero valor cuando hay un compromiso notable. Lo que acabas de escuchar es solo la primera mitad del libro. Esta parte gratuita te da un vistazo, pero tu verdadero plan de acción y las estrategias que distinguen a los emprendedores exitosos del resto se encuentran en la segunda mitad. Cuando recibimos información completamente gratis, nuestro cerebro no le da la misma importancia y es menos probable que la pongamos en práctica. Por eso, esta mitad que queda tiene un valor real y transformador. Aquí están los puntos más importantes que realmente te darán una ventaja competitiva frente a los demás. Si te conformas con la mitad, obtendrás solo la mitad de los resultados. Pero si estás listo para el compromiso y quieres el éxito completo, es momento de invertir en tu futuro. El precio es muy bajo, más que un costo, es un símbolo de tu compromiso con tu propio crecimiento. Haz clic en el enlace que ves ahora mismo al final de la descripción de este vídeo y obtén la versión completa del libro en Amazon. Desbloquea el resto de tu camino hacia el éxito y toma ventaja mientras otros siguen estancados. Te espero en el capítulo siguiente, donde la acción realmente comienza.
Haz clic en el enlace y nos vemos al otro lado. Déjame en los comentarios lo más importante que aprendiste de la primera parte. Recuerda suscribirte si no lo supercells hecho. Esa pequeña acción nos ayuda mucho y motiva a seguir compartiendo contenido de valor.